Muy buenas tardes a todos. Antes de empezar, lo que es de ley, y es agradecer al Museo de Bellas Artes de Bilbao que me haya invitado a estar aquí esta tarde con todos ustedes. Una tarde que además me ha permitido vivir la efervescencia que vive esta ciudad en una fecha tan señalada, cosa que además es gratificante para el que viene de fuera. Gracias a ustedes por estar también aquí. Y bueno, no voy a entretenerme en más preámbulos porque vamos un poquito justitos de tiempo y creo que lo que importa es lo que tenemos en pantalla. Impetra subgratia, lapidea, subgratia lapidea. Voy a empezar por el principio, como deben empezarse las cosas. Porque in principio es el rótulo que despliega una cartela que sujeta con sus garras un águila. Este águila está rematando una imagen de una trinidad, una figura de una trinidad, en un soporte de la girola de la Catedral de Santo Domingo de la Calzada. La imagen de la Trinidad se la proyectaré después, pero este águila, es el águila de San Juan, es el símbolo de San Juan, lleva ese in principio. In principio, si ustedes lo recuerdan, son las primeras palabras del Evangelio juanino, el que nos apela al verbo como origen de todas las cosas. Pues yo también por el principio, siguiendo un poco el ejemplo que me marca el águila, voy a intentar construir la casa por los cimientos y no por el tejado. ¿Y por qué de mi título? Impetra. Puede parecer algo gratuito, algo banal o algo fácil de explicar, pero es importante que sea la piedra el soporte que a mí me va a conducir. ¿Por qué? Porque desde la caída del Imperio Romano, desde la tardía antigüedad, la escultura monumental, la escultura en piedra, perdió muchísimo protagonismo hasta llegar en algunos ámbitos geográficos prácticamente a desaparecer. Razones muchas, pero lo cierto es que llegó prácticamente a desaparecer. No la imagen. La imagen se siguió conservando, teníamos imágenes que se van a mantener pintadas, que se van a mantener en mosaicos, imágenes en otros soportes, en orfebrería, en todas esas arquetas repujadas, en marfiles. Pero la gran escultura en piedra perdió protagonismo. Y sin embargo, a finales del siglo XI, durante el siglo XI, pero sobre todo a partir del último tercio del siglo XI, la piedra vuelve a cobrar un protagonismo como no había vivido prácticamente desde el V. Pues impetra, nuestro soporte preferente para hoy. Subgratia. A principios del siglo V, San Agustín, en su doctrina sobre la gracia, establece una división de la historia del hombre en tres fases principales. Tres, que son las que se habían vivido, una que estará por llegar, cuatro en realidad. Antelegem, aquel periodo de la historia de la humanidad que transcurrió desde la creación hasta Moisés. Sublege, desde la entrega de las tablas hasta la encarnación. Subgratia. La tercera de las etapas de esta teoría de la gracia, la doctrina agustiniana, que es entonces desde ese momento de la encarnación y que se va a prolongar, vivimos en ella, según esta teoría, esta doctrina agustiniana, porque se va a prolongar hasta el juicio final. Ya les comentaré cómo al final, la última de las etapas será impaque, en paz. Pero esa no la vivimos, la viviremos o no, y por supuesto de esa no habrá imágenes, pero subgratia. Por lo tanto, si es desde la encarnación hasta el juicio final, abarca todo el periodo que marca el ciclo Nuevo Testamento y Apocalipsis. Y monumentalización entonces de ciclos evangélicos y escatológicos en el arte románico. Y además esto también es importante porque yo he empezado hablando de una pérdida de capacidad técnica para reproducir grandes imágenes en piedra en gran formato. Pero es que además, sobre todo el arte de la tardía antigüedad, que contempló imágenes cristológicas, sí, pero sobre todo debido a que el cristianismo en su origen es una religión providencialista, prima sobre todo imágenes del Antiguo Testamento, prima imágenes en las que Yahvé se manifiesta o presta ayuda a los fieles, al pueblo de Israel, para que mantengan la esperanza en la llegada de ese Mesías futuro. Son imágenes que adelantan o anticipan lo que va a pasar en el Nuevo Testamento. Jonás devorado y expulsado por la ballena nos anticipará esa muerte y esa resurrección de Cristo. Un sacrificio de Isaac no hará sino avanzarnos el futuro sacrificio en la cruz. Pero como les digo, había un dominio, una preferencia por las imágenes del Antiguo Testamento. Llegados a tiempos del románico,
se va a mantener el Antiguo Testamento, pero va a cobrar una vigencia como en fechas anteriores no había tenido todas las imágenes neotestamentarias. Aquí acabo de desgranar las tres partes o los tres componentes de mi intervención. Una intervención que voy a articular en tres momentos. Voy a hacer al principio una lectura rápida, no me voy a detener porque todos conocemos los momentos y los episodios, alguna imagen que nos va canalizando esos momentos principales de las narraciones, las escenas, los episodios neotestamentarios, los episodios de corte bíblico, de corte evangélico. Después, sobre todo, me voy a detener en cómo las imágenes en el románico, en la mayoría de los casos de exposición pública, van a ser ambivalentes, van a ser polisémicas, no van a significar únicamente lo que el texto bíblico condiciona. Vamos a intentar ver cómo son mucho más ricas y sobre todo cómo fueron entendidas por los hombres del siglo XI y del siglo XII, que es para quienes fueron creadas. Voy a tratar de eliminar cualquier tipo de prejuicio de lectura que se pueda hacer desde el siglo XXI. ¿Qué es, para qué y cómo se concibió una imagen en 1131? Eso iba a ser mi interés y mi intención. Y al final, necesariamente tengo que ir al final de los tiempos, a ese apocalipsis y cuáles fueron las imágenes que canalizaron el mundo apocalíptico. De manera que, como encabeza aquí, narrando historias para comprender una historia. Hacia el año 600, el Papa Gregorio Magno ya dio validez a las imágenes como Biblia de los iletrados. Vamos a interpretarlas en un primer momento como esa Biblia de los iletrados. Y empezando por el principio, como nos conducía el águila, pues al comienzo, ese anuncio del ángel, en ese momento de la encarnación, donde empezaría esa era subcratia a partir del pensamiento agustiniano. Encarnación y visitación, casi como en los dos primeros momentos al principio de la historia. En este caso, y lo tienen rotulado, esa anunciación fantástica de San Vicente de Ávila, ya a finales del siglo XII, la década de los 60 del siglo XII, la dulzura de ese ángel, la languidez, las formas tan alargadas, los plegados tan finos del ángel y de María. Al lado voy a ir saltando de distintas imágenes procedentes de distintos enclaves para que vayamos viendo además cómo el románico no es un estilo lineal ni va a tener las mismas características en todos los periodos. A su lado, del porche de la abadía de Moissac en el sur de Francia, pues esa visitación. Vemos cómo, aunque estamos casi 50 años antes, se mantienen esas formas tan alargadas, esas formas blandas, esa idea de la curva que dulcifica las posturas. Vengo aquí a reivindicar el románico, también se lo digo. Llevo muchos años estudiándolo y en algunos momentos se me va a notar más que en otros la defensa tan intensa que voy a hacer de él, pero es que les he traído imágenes buenas. Les he traído los ejemplos que yo creo que hay que estudiar. Hay que estudiar como cualquier arte, como cualquier periodo, en sus grandes ejemplos, aunque sean más limitados. No en los más abundantes, que muchas veces son los inerciales y los que no nos reproducen la calidad del estilo. En cualquier caso, formas alargadas, formas proporcionadas en una anunciación junto a una visitación. Me quedo con el pórtico de esta abadía francesa. Hay veces que las dos imágenes pueden estar juntas, la anunciación y la visitación, pero justo enfrente, en el ala frontera de ese mismo pórtico, ¿qué es lo que nos encontramos? La representación de la condena, del castigo de la lujuria, uno de los grandes castigos de representación en el románico. Fíjense, esta imagen diabólica, monstruosa. La lujuria en el románico se representa de forma bastante generalizada a partir de la representación de una figura femenina, cuyos senos están siendo mordidos por serpientes. Pero fíjense, si aquí lo que se quiere es disuadir, lo que se quiere es condenar, lo que se está dando es una de las imágenes casi más repulsivas de lo que puede ser un físico femenino. Pero ya no solo es eso, sino fíjense en el contraste entre la virginidad de María, las escenas virginales de María, y esa escena de la lujuria. Están casi replicando el mismo esquema curvilíneo, la curva, la contracurva, pero una imagen es amable, es agradable, es tranquila, es serena, mientras que la otra, frente a la virginidad, lo que se nos está representando es la corruptibilidad de la carne, la corruptibilidad del pecado, una enfrente de la otra. Pero una anunciación que se puede representar combinando incluso el principio y el fin de la propia historia de la Virgen.
La Virgen se anuncia y la Virgen es coronada. Es coronada, es elevada a la gloria y es coronada como reina precisamente porque en su momento aceptó. El arte medieval hispano, sobre todo el arte románico hispano, va a crear un tipo iconográfico que es el de la Anunciación-Coronación. Esto tendrá mucho que ver con la defensa del dogma, con un posicionamiento de la Iglesia medieval hispana en la ortodoxia de Roma, y sobre esto insistiré un poco más adelante, pero quédense con la idea. La Virgen es coronada como reina y aquí lo que se está es combinando el mismo episodio. En este caso procede del monasterio de Silos. No me digan que la imagen no es bella. El románico estático, el románico antinaturalista, el románico, con unos plegados que nos recuerdan casi las tallas de la antigua Roma, con unos plegados que acompañan al cuerpo, que nos marcan las anatomías, con una dulzura en los gestos, con una comunicación, fíjense la comunicación visual entre la Virgen y el ángel, fíjense estos ángeles en pleno vuelo que desbordan el marco físico. Me parece una de las imágenes de mayor calidad que se pueden contemplar. En este caso las he puesto juntas porque tienen un mismo horizonte cronológico en la década de los 60 del siglo XII, y estoy hablando de románico. Les traigo más cerca de casa, porque también tenemos el mismo tema de la Anunciación-Coronación, y en este caso, está en estatuas columna, es la portada meridional de la iglesia de San Juan Bautista de la Guardia. Y además aquí ya estamos completando ese ciclo iconográfico de glorificación de la Virgen. Se anuncia, se corona en el mismo momento y además es asunta. En el momento de su muerte es elevada, en este caso desde el capitel. Estamos muy cerca de Santo Domingo de la Calzada y en este caso la influencia viene de la catedral calceatense. El mundo del románico es especialmente creativo cuando habla de los ciclos de infancia, cuando habla de todos los episodios de la infancia del niño, donde además de recurrir a los evangelios canónicos, el mundo del románico va a recurrir de forma muy frecuente a otras fuentes, y entre esas fuentes van a estar los evangelios apócrifos. ¿Por qué? Porque creyeran, porque potencian la doctrina, no necesariamente, porque ayudan a dar cotidianeidad al hecho religioso. Fíjense, por ejemplo, esto es Santo Domingo de Soria. Volveré a Santo Domingo de Soria más tarde, pero aquí lo que tenemos son dovelas. En la tercera arquivolta está dedicada de forma íntegra a un ciclo de infancia. ¿Qué pasa con el niño cuando nace? Esto no nos lo cuenta San Lucas ni nos lo cuenta Mateo, pero nos lo cuenta el protoevangelio de Santiago, el pseudo-Mateo, son los grandes evangelios de la infancia. Bueno, pues como cualquier niño del siglo XII, como cualquier niño que pueda nacer esta noche, que haya nacido ayer o que pueda nacer mañana. A los niños cuando nacen, ¿qué es lo primero que se les hace? Se les limpia y después se les viste para que no pierdan calor. Pues fíjense, aquí lo que tenemos es la Virgen en el lecho, ayudada por una partera, y aquí lo que tenemos es al niño, pero fíjense con qué inteligencia están trabajados los símbolos. Al niño, según nace, se le está bañando, pero se le está bañando en una pila bautismal. O sea, siempre la evocación sacramental la vamos a tener, pero al niño Jesús se le bañaría, lo bañarían sus parteras, al niño Jesús se lo fajaría. Aquí estoy en Santo Domingo de Silos, porque a los niños también se les fajaría entonces. Bueno, pues por mantener el equilibrio, el niño nace, al niño se le baña, el niño es depositado en el pesebre, se anuncia a los pastores y ya veremos qué pasa después con los reyes. Pero quiero otro detalle, para que vean cómo el románico, en sus grandes ejemplos, siempre va tratando de proyectar lo que va a suceder después. Es una escena infantil, es el nacimiento, pero es el nacimiento de un niño divino. Esto es un tímpano, se recuperó en los años 60 del siglo pasado, estaba vuelto boca abajo, solando parte de la iglesia, un fragmento de la iglesia neoclásica de Ventura, pero procede de una portada románica del siglo XII, de la primitiva iglesia románica de Silos. En este fragmento de la derecha lo que vemos es la Virgen en su lecho, lo que tenemos es el niño, la mula, el buey, y al final lo que tenemos es también un esquema reducido de ese anuncio a los pastores. Pero fíjense dónde se ha colocado al niño. ¿Eso es un pesebre? Bueno, es un pesebre que está levantado sobre dos columnas. En el fondo eso es una mesa de altar. Lo que nos está diciendo el escultor que está trabajando en Silos es que ese niño nace para ser sacrificado, porque el altar es el ara del sacrificio. Nace para ser el Redentor.
Ya les he dicho que allí teníamos el anuncio a los pastores, después volveré a las grandes epifanías, pero desde luego el románico en estos ciclos de infancia va a trabajar la epifanía, va a trabajar esta adoración de los magos. Y además esta adoración que va a ser la primera de las grandes teofanías, de las grandes manifestaciones de la divinidad del niño. ¿Cómo van a ser los reyes? En el románico son reyes, en la mayoría de los casos, los que se arrodillan y reconocen ya la majestad de este bebé. San José, en el románico, siempre de esta manera marginal, aislado, muchas veces se dice que pensativo, directamente dormido, un poco al margen de lo que sucede. Cotidianeidad, y se lo decía antes. ¿Cuántos reyes? Es bastante habitual que sean 3, pero si por razones de espacio no son 3, la escena de la Epifanía es perfectamente entendible si lo que encontramos es a María como Teotocos, María, como trono del niño, con el niño en sus rodillas, y un rey que se aproxima y que dona. Con uno es suficiente. ¿Que queremos poner más porque tenemos más espacio? Fantástico. Y además incluso, ahora me voy a Segovia, bueno, esto era Burgos, esto es Aedo de Butrón, o me voy a ir a Segovia, a la iglesia de Duratón. En el pórtico de la iglesia de Duratón tenemos la cabalgata de los magos, magos que van sobre arquillos trilobulados y en alguno de estos arquillos en los frentes podemos leer los nombres. Se lee un Melchior de forma clarísima. O sea que ya empezamos a ir ajustando. Eso sí, en el románico lo que no me pidan son las 3 edades del hombre, no me pidan incluso la difusión étnica en los 3 magos, pero parece que se va aproximando al número de 3, aunque no es necesario que se cumpla de forma férrea el número de 3. Hay que presentar al niño en el templo y una vez que se le presenta, y lo sabemos, la circuncisión. Esto es el fragmento central del mismo tímpano de Silos que les he puesto antes. Ese tímpano en el que el niño ya estaba recostado en un pesebre que era un ara sacrificial, ara que volvemos a ver reproducida en esta escena, sobre la que el niño va a derramar su primera sangre. Igual que el niño derrama su sangre, la van a derramar, y por su causa, los inocentes de Belén. Las escenas de matanza de los inocentes van a ser muy, muy frecuentes en la escultura monumental románica. Y en algunos casos, además, van a superar el número muchas otras escenas canónicas. En algunos casos se ha podido encontrar una explicación que trasciende lo meramente sagrado. Y lo veremos un poquito más adelante. Pero ahí tenemos esa matanza de los inocentes. El niño derrama su sangre y los inocentes de Belén la derraman también por su causa. Incluso, aquí tenemos, esto es Santo Domingo de Silos aquí, Santo Domingo de Soria, estoy viendo que está mal rotulado, es Santo Domingo de Soria aquí, donde incluso vemos a un diablo, fantástico. Las representaciones de los diablillos en el románico son fantásticas, son creativos, son diferentes en cada uno de los centros. Aquí vemos este ser alado con cabeza de dragón, que lo que está es susurrando al oído del rey Herodes, instigándole, para que proceda al infanticidio. Y si hablamos de apócrifos, bueno, pues ahí tenemos otra escena, el moradillo de Sedano. Sabemos que la Sagrada Familia huye a Egipto, pero también saben ustedes lo que es transitar por el Sinaí. Calor, sol impenitente. Bueno, pues los apócrifos lo que nos dicen es que en un determinado momento San José iba tirando del borrico donde iban la Virgen y el niño, pero la Virgen tuvo sed y calor. Llegaron a una palmera y en la palmera había dátiles, pero los dátiles estaban muy altos. Bueno, pues el niño, que no era más que un niño de poquitos meses entonces, apeló a la palmera incurvó sus palmas, sus ramas, cayeron los dátiles y además les proporcionaron sombra. Busquen esto en cualquiera de los evangelios canónicos, no está. Pero el protoevangelio de Santiago nos lo cuenta. ¿Esto nos añade perfil religioso? No. La Sagrada Familia sigue viajando a Egipto, pero como les digo, da cotidianeidad, acerca el hecho religioso a las vivencias de unos hombres que en el siglo XII se preguntaban cómo la Sagrada Familia podía salir de Belén y llegar a Egipto en un viaje sin escalas y transitando por el desierto, pues con ayuda de este tipo. Seguramente ya les digo que los ciclos de infancia son los más amables. Si llegamos a lo que es Cristo adulto, a la vida pública, las escenas de la vida pública van a tener mucho mayor presencia en otros soportes y no precisamente en la escultura. Todo lo que es
parábolas, milagros, los 3 años de la vida pública de Cristo van a tener una mejor representación en pintura y no en escultura. ¿Por qué? Los soportes escultóricos suelen estar más acotados, o son los tímpanos de las portadas, o son los capiteles, pero en un número más reducido. Tendremos otros casos donde los relieves van a ocupar partes más amplias en las fachadas de los templos. Pero si entrábamos en las iglesias, y esto es algo que hemos perdido la arquitectura del color, la epidermis del edificio románico. Los edificios estaban pintados. Si había sostén económico, seguramente con escenas figuradas, si no, motivos geométricos, pero el edificio románico estaba pintado, tenía su epidermis. Bien, pues era en esos interiores donde, aprovechando la longitud de los muros, se desplegaban las grandes escenas de la vida pública. Por eso les he traído algún ejemplo, en este caso, esas tentaciones procedentes de San Baudelio de Berlanga, esto es, los restos que quedan actualmente en el muro de la ermita soriana, corresponden al mismo fragmento, arriba el que está en Estados Unidos. Pero bueno, ya que había elegido en este caso las tentaciones, sí es verdad que pese a lo que yo les acabo de decir, habrá representaciones de vida pública. Seguramente uno de los ejemplos mejores que yo conozco en ámbito hispano sea en la fachada de las Platerías, saben ustedes que es la que remata el transepto norte, el brazo norte del crucero de la Catedral de Santiago. Es una portada bífora, tiene 2 vanos y cada uno está rematado con su tímpano. Pues uno de ellos es el que está dedicado a las tentaciones, y aquí también tenemos esas tentaciones de Cristo. Fíjense los diablejos, en este caso, con cara de simio, un simio alado, tentando a Cristo. Pues tentaciones, tentaciones. Parábolas. Es verdad que no es muy frecuente encontrar parábolas, sobre todo en las grandes fachadas, pero tenemos parábolas. En este caso, la historia de Lázaro y Epulón en San Vicente de Ávila. De nuevo, son 2 lunetos. Uno de ellos lo que nos reproduce es al pobre que se aproxima, al pobre Lázaro, donde los perros, como nos cuenta el relato evangélico, acuden a lamerle las llagas, se aproxima a la mesa del rico Epulón, que le despide, eso sí, a la hora de la muerte. El pobre Lázaro, la muerte edificante del pobre en espíritu, cuya alma es directamente recogida por unos ángeles y la elevan al cielo, mientras que con la muerte de Epulón lo único que podemos esperar son los tormentos que le van a propiciar unos demonios. O vírgenes prudentes y vírgenes necias. Vuelvo a esta catedral calceatense. También es fácil advertir la diferencia entre las necias, aquellas que no han llevado la provisión de aceite, sus candelas están apagadas, están descendidas y sus gestos son dolientes. Frente a ello, las prudentes, las candelas encendidas, las velas hacia arriba, mucho más tranquilas, sonrientes, conversando y esperando al esposo. La vida pública que conduce sin solución de continuidad a los episodios pascuales. Bueno, retomo Compostela por poner el paralelo de aquel que les acabo de proyectar, y en este caso el segundo de los tímpanos de Platerías, el tímpano con esas escenas de la pasión, con ese prendimiento, con ese Cristo atado a la columna, con ese Cristo que está siendo coronado de espinas. Ya saben que la portada de Platerías acaba siendo una especie de puzzle, ¿no?, donde se incorporan en distintos momentos fragmentos que proceden de otras partes del templo, de ahí que encontremos pues, elementos que claramente no corresponden a este ciclo de pasión, que sí era el originario de este tímpano. Los episodios de la Pasión que se representan, son frecuentes las representaciones de la Santa Cena. Aquí les he traído seguramente una de las preferidas para mí por el detalle que tiene, siendo una de las más sencillas, y no la tienen muy lejos. Esto está en la montaña palentina, es Torrevilla de Santullán, hacia el año 1200, una portadita donde únicamente tenemos una arquivolta figurada, y en esa arquivolta, dovela por dovela, una representación de cada uno de los integrantes de esa mesa. Una mesa donde, salvo en el centro que está Cristo bendiciendo, vemos que es una mesa recorrida o cubierta por un mantel con un plegado. Si la conocen, saben lo que les voy a contar. Si no la conocen, pues les invito a que vayan en algún momento. Si sigo la curvatura del arco, aquí, justo aquí, la última de las dovelas nos está reproduciendo a un personaje. Es un personaje que lleva un cincel y que lleva una maceta en la mano y que nos mira, que ha congelado su mirada en un giro que dirige la vista justo al que está frente a esa portada. Y encima una inscripción que pone Michaelis me fecit. Es
Ese es el maestro Miguel. Es el maestro Miguel que con ese cincel está acabando de dar los últimos detalles a los pliegues del mantel. Es una de las representaciones de artistas que encontramos. En este caso no la he traído porque no formaba parte de la cena, pero es como si él mismo se hubiera incluido en ese episodio bíblico. Desde luego tenemos pues en esa cena al discípulo amado, a San Juan recostado, en este caso es el claustro de Tudela. A los pies pues lo que tenemos ya es ¿a quién? Le está dando, aunque esté un poco dañado, está dándole el pedazo de pan a Judas. Judas, también vamos a encontrar el beso. Esto es en Gilles de Gard, en el sur de Francia, una portada de un clasicismo increíble, a la que pertenece también la crucifixión. Y de esta crucifixión me detendré, o sobre esta crucifixión me detendré dentro de nada. Solo les quiero ya ir avanzando que tendremos escenas donde esté la cruz, pero serán sobre todo descendimientos. Costará encontrar escenas donde la crucifixión sea protagonista en la escultura monumental románica. ¿Que las tendremos? Sí, sobre todo en pintura, insisto, de nuevo la pintura. En escultura más difícil, y esta será fundamental por un aspecto. San Isidro de León, en esa portada del perdón, pues episodios que tienen que ver con la inmediatez de la muerte, ese descendimiento, Nicodemo, José de Arimatea, desclavando, recogiendo el cuerpo de Cristo, un Cristo que va a ser enterrado, pero ya sabemos que al tercer día resucitará, allí se encontrarán en el sepulcro vacío las Marías y Cristo ascenderá, ascendo ad patrem meum et patrem vestrum, asciendo a mi Padre que es vuestro Padre. Esto es lo que nos cuentan en León. Desde luego, todos estos episodios están perfectamente representados en el claustro de Silos. Ustedes saben que hacia 1100 un escultor genial aprovechó los espacios angulares del claustro para disponer grandes relieves monumentales, lo que conocemos como machones, que tienen que ver, sobre todo los que están hechos hacia 1100, son 6, tienen que ver con episodios acaecidos después de la muerte. Bueno, pues por repetir, aquí tenemos ese descendimiento para que vean otro tipo de plástica distinta. El entierro, que a la vez es la idea de la resurrección, primero se está depositando el cuerpo, pero inmediatamente después, fíjense lo atrevida que es esa diagonal. Si ustedes pintan, sabrán que marcar una diagonal es generar espacio. Una imagen completamente frontal es mucho más plana que si colocamos una diagonal. Pues fíjense ese ángel en la diagonal de la tapa del sepulcro abierta. Y debajo, los soldados que dormidos no se han enterado que Cristo ha resucitado. O en este caso una nueva imagen de la ascensión para que vean cómo este mar de nubes con todas las curvas, con los senos completamente convexos, nos dan esa idea de ascenso y de elevación. Perfectamente pensado. O imagen posterior a la resurrección, Pentecostés, esta venida del Espíritu Santo. En este caso me he ido al corazón de la Borgoña monástica, es el tímpano de la Bacial de Vézelay, porque seguramente es una de las escenas de Pentecostés más creativas que yo recuerdo. Ya no es esta posición de Cristo, fíjense cómo esas rodillas proyectan, avanzan hacia el campo visual del espectador, creando una especie de volumen, el movimiento, casi el desconcierto del colegio apostólico recibiendo cada uno la lengua de fuego que parte de la yema de los dedos. No es por eso. Fíjense en lo que es la orla. Fíjense, por ejemplo, en esta escena. No es que no sepan tallar cabezas. Si el mensaje de Cristo tiene que ser comunicado a todos los pueblos de la tierra, tiene que ser comunicado a todos los pueblos de la tierra, a los conocidos y a los que están por serlo. Incluidos, por ejemplo, el pueblo de los hombres con cabeza de perro, aquellos cinocéfalos que en algunos relatos medievales ocupaban las tierras del oriente, aquellas tierras regidas por el mítico Preste Juan. A todos. Y además en otras, si hiciéramos un esquema, pues podríamos reconocer a escitas, a persas, en función de los atavíos que llevan, pero cinocéfalos, a todos los pueblos de la tierra. Vuelvo a acercarme a casa, porque muchos de estos episodios los encuentran ustedes recogidos en esta especie de museo lapidario que se creó en el pórtico meridional de San Prudencio de Armentia, recogiendo fragmentos de escultura románica pertenecientes a la iglesia anterior, a la antigua iglesia románica.
De nuevo, pues aquí lo que tenemos es un gran tímpano de la ascensión, Cristo, esa perspectiva jerárquica. Cuando ustedes se encuentren en escultura o en pintura románica estas representaciones de arquillos con estructuras torreadas encima, estaremos hablando de la Jerusalén celeste, son las arquitecturas de la Jerusalén celeste. Cristo asciende a la gloria, la Jerusalén celeste coronando el colegio apostólico que alza las cabezas para ver el episodio, para ver el momento. O al fondo, dos momentos que tienen que ver con los 3 días que Cristo estuvo en el sepulcro. Cristo es depositado en el sepulcro, es verdad que después están las Marías, está la idea de la resurrección, pero durante esos 3 días, ¿qué hace? Desciende a los infiernos. Y aquí lo que vemos es a Cristo sacando en primera instancia a un hombre y una mujer, Adán y Eva, los primeros padres. Es lo que se conoce como la anástasis, el episodio de la anástasis, ese descenso al limbo. Pero como les he dicho, hombre, podría haber sido mucho más prolija, tener mucho más detalle, o si lo que a mí me hubiera conducido era únicamente la idea de marcar de manera secuencial cada uno de los episodios de la vida de Cristo en el Nuevo Testamento, pues también les digo una cosa, me hubiera sido mucho más sencillo quedarme en Santo Domingo de Soria, la fachada hacia 1170, que esto les estoy poniendo únicamente lo que es el vano de la puerta, es mucho más rica en cuanto a decoración y los capiteles que recorren toda la fachada en su sector longitudinal, tenemos un rosetón en la parte alta que también tiene decoración escultórica, pero solo aquí, yo aquí tengo compendiado el título de mi intervención, miren, 4 arquivoltas y un tímpano, en el tímpano Pantocrátor, esa Majestas Domini, que a mí me va a hablar de la escatología y del final de los tiempos. Primera arquivolta, los ancianos del Apocalipsis. Sigo en el mismo contexto de final de los tiempos, glorificación y trascendencia. La segunda, completa, la matanza de los inocentes. Me parece que hay 24 pobres niños que están siendo unos atravesados, otros degollados, madres que lloran, que se mesan las mejillas, que se tiran del cabello desesperadas por el dolor. La tercera, y antes les he puesto de aquí algún detalle, ciclo de infancia, desde la Anunciación, fíjense aquí, hasta esa huida a Egipto, y la última, vida pública y ciclo de Pascua. Tenemos apostolado, tenemos prendimiento, tenemos beso de Judas, tenemos una crucifixión con Longinos y Estefatón, entierro, 3 Marías, hay un Noli Tangere en un determinado punto. Una a una, y yo les hubiera contado todo. Pero me parece que lo realmente interesante es lo que les anunciaba al principio. Ver cómo unas imágenes que en principio, ya apelando al propio Gregorio Magno, que nos dice que son Biblia de los iletrados, pueden ser mucho más que Biblia de los iletrados. Que sí, que a partir de estas imágenes aquellos que no tenían la posibilidad de entender cuál era la doctrina a través de la lectura porque no sabían leer, podían aprender. Pero además piensen la ventaja que tenían estas imágenes. Eran públicas. Yo les estoy trayendo sobre todo imágenes de fachada. Las que hemos visto de claustro también tendrán después otra lectura. Pero estoy hablando de la ventaja enorme que tiene la publicidad. No tendrían que entrar necesariamente a la iglesia, con transitar por delante. Piensen que en muchas ocasiones es que se están organizando los mercados, las ferias delante de estas puertas. Únicamente había que alzar la mirada, ver, leer o entender. De manera que aquel que pagaba, que aquel que quería comunicar, comunicaba. Y no siempre se comunicaba de manera únicamente bíblica lo que aquellas imágenes estaban informando. Porque a partir del mismo soporte y a partir del mismo esquema se puede no solo enseñar, no solo decir esto corresponde a Lucas 1, versículos del 4 al 8, sino que además se puede hacer una defensa de la ortodoxia y una condena de la herejía. Se puede afirmar la reforma de las costumbres del clero. Se puede alentar al fiel en sus experiencias. Se puede proporcionar modelos al monje. Y en otras ocasiones, y esto es lo más curioso, pero también lo más interesante, ni siquiera hablar de religión, vamos a decirlo así, sino que a partir de la imagen religiosa, trascender y apelar a la historia del momento, pura historia contemporánea. Vamos a ver algún ejemplo, y esto se lo estaba anunciando desde el principio. Esta es la Trinidad de esa girola calceatense, aquí encima tengo el águila, aquí hay una, pero
está más arriba, ese in principio. Es la idea de la Trinidad a partir de un tipo que es el que se denomina como Trinidad Paternitas en latín, o como nosotros lo denominamos en Historia del Arte. La Trinidad Paternitas es aquella en la que es Dios Padre, el que sirve de trono del Hijo, y sobre ellos su nave les corona. Es un eje vertical donde el protagonismo se le da al Padre, Paternitas. Lo tenemos en Santo Domingo de la Calzada, lo tenemos en el partelú del Pórtico de la Gloria, de nuevo el Padre, el Hijo y aquí la paloma en descenso, lo tenemos en el claustro de Silos. La Iglesia hispana, desde época anterior a la conquista, al 711, fue sospechosa de herejía, de una herejía muy concreta que es el adopcionismo. El adopcionismo realmente fue defendido por algunos de los arzobispos de Toledo, como Elipando, como Félix de Urgel. ¿Cuál era el corpus o la base teórica del adopcionismo? Félix de Urgel, Elipando de Toledo, lo que decían es que Cristo, la segunda persona, no tenía naturaleza divina porque había nacido de mujer y que únicamente pudo alcanzar esa categoría divina porque fue adoptado por Dios Padre. Fue adoptado, de ahí lo de adopcionismo. Bien, tanto esas imágenes de la anunciación, coronación, está siendo engendrado y está siendo engendrado de manera divina, como sobre todo estas paternitas, porque es el Padre, es Dios Padre el que asume el ser el trono del Hijo. Lo que están diciendo es que de engendrado nada, que es el unigénito. A partir de imágenes de este tipo, la Iglesia hispana a través del arte lo que hace es, visualmente, posicionarse en la más pura ortodoxia romana. Son imágenes que, además de doctrina, lo que hablan es de defensa del dogma y de condena de la herejía. Es que además el problema del filioque y el hijo es un problema que es bastante necesario entender en el ámbito hispano del siglo XI y también del siglo XII. Piensen que desde el punto de vista teológico, desde la profundidad del sustrato teológico, creer en la Trinidad es el elemento fundamental que diferencia a los cristianos de los judíos y de los musulmanes, las tres religiones del libro que están conviviendo en algún momento en el mundo hispano. De modo que especialmente en aquellas villas reconquistadas, donde antes ha habido una aljama muy potente o donde después de la conquista sigue habiendo una población islamizante muy importante, sigue siendo necesaria esa defensa de lo trinitario, esa defensa proclamada por Nicea en el año 325. Les pongo dos ejemplos casi un poco al principio y al final de lo que es el gran románico hispano, ¿no? Un poquito antes de 1100 en la catedral de Jaca, muchísimas inscripciones, pero me voy a quedar en ese crismón. Saben que el crismón es un símbolo cristológico desde la época de las catacumbas, pero en ese crismón lo que se puede leer es, y lo tengo traducido, en esta escultura lector debes interpretar, y si no lo sabes que te lo interpreten. La P es el Padre, la A es el engendrado de doble naturaleza, y la S es el espíritu vivificante. Y estos tres, en verdad y por derecho, son un único y mismo Señor, uno y trino. Ahí tenemos el dogma. La aljama de Jaca fue muy potente a finales del XI y durante todo el siglo XII. Luego tuvo grandes conversos. Había un judaizante, Pedro Alfonso, que se va a convertir, pero va a tener una pujanza bastante importante. San Miguel de Estella, un poquito más adelante. Desde este románico pleno vamos avanzando hacia ese tardo románico, de un clasicismo mucho más depurado en las formas, pero en San Miguel de Estella, hacia 1175, a lo mejor un poquito antes, la Majestas tiene un libro, y lejos de ser el libro donde siempre se dice ego sum vita, soy la puerta, ego sum lux, que me parece que es lo que pone ahora mismo en Taúl, en las pinturas de Taúl. Aquí, ¿qué es lo que tenemos? Un crismón. Y en la mandorla, pues esta imagen que contemplas no es ni Dios ni hombre, pero es Dios y hombre, aquel a quien representa esta sagrada imagen. Por una parte, es una advertencia a no venerar la materialidad, a trascender de lo que la imagen representa hacia la sustancia, pero insiste, a la vez es Dios y hombre. Median 75 años
y hay que seguir insistiendo en lo mismo. La Iglesia hispana tiene que seguir defendiendo su posicionamiento, su ortodoxia en el dogma proclamado por Nicea. Y yo antes les decía que no hay demasiadas crucifixiones, pero que las que hay nos interesan. No fue la Iglesia hispana la única que utilizó la imagen con fines apologéticos. Esto, de nuevo, es St. Giles, es una abadía benedictina, aquí delante hay una plaza, esta fachada es de mediados del siglo XII, pero en 1131, para otras fuentes 1136, aquí se prendió una hoguera a la que fue arrojado Pierre de Bruy. Pierre de Bruy seguramente les suenen a ustedes los petrobrusianos. Los petrobrusianos fueron otra de esas corrientes heréticas bastante habituales en el sur de Francia, en el siglo XII, en el siglo XIII. Los petrobrusianos, entre otras muchas cosas, lo que propugnaban era la destrucción de las cruces. Las cruces decían que no tenían ningún valor salvífico, sino que únicamente eran símbolos de tortura. Y entonces lo que hacían era instar a la población a que encendieran piras, a que encendieran hogueras y arrojaran las cruces de las iglesias a esas hogueras. 1131/1136, dependiendo de las crónicas, delante de la abadía de St. Giles, Pierre de Bruy enciende una hoguera. La población de St. Giles lo que hace es arrojar a Pierre de Bruy a la hoguera y en esa hoguera él fallece. Cuando unos 20-25 años después se le abre esta fachada, esto es como si hubiese sido en recuerdo o la memoria casi un telón escenográfico. Fíjense, lo que tenemos aquí es una gran crucifixión. Lejos de arrojar a la pira la cruz es la que ha triunfado, es un símbolo vivificante porque a partir de esa cruz se va a impulsar lo que es la salvación. Pero además, el solar ocupado por los petrobrusianos en este sur de Francia, en esta zona geográfica concreta, fue ocupado de forma prácticamente inmediata por los cátaros. Cátaros a los que ya tenemos en esta zona a mediados del siglo XII. Pues hay un elemento que compartían los antiguos petrobrusianos y que va a ser incorporado por los cátaros. Y es acabar con la Iglesia como institución, derrocar la Iglesia como institución. Pues fíjense, no solo es que la cruz triunfe, flanqueando la cruz hay dos figuras femeninas. Esta, que se ve mejor porque está más completa, es una figura que está incurvada, que está cayendo, que lleva como una pesada cúpula, como un tocado, y aquí lo que tenemos es una figura erguida. Lástima que haya perdido la cabeza, pero yo no dudo que estuviera coronada, pero en su indumentaria es un tejido que lleva un estampado a partir de un patrón circular que lleva como unos discos en el centro. Esto es lo que en textil se denomina los palia rotata, los tejidos rodados. Estos palia rotata, normalmente trabajados en sedas y con hilos de metal, eran propios de la corte bizantina, del ceremonial de corte bizantina. No solo es que tengamos la cruz vivificante, sino que la Iglesia no solo no ha sido derrocada, sino que es una reina exultante, es una reina. Por eso les digo, yo no dudo que esta imagen estuviera coronada y que ha derrotado ¿a quién? A la sinagoga. En este caso no estamos hablando de catarismo, pero si es la victoria de la Iglesia como institución, la Iglesia frente a la sinagoga es uno de los temas habituales en el arte medieval. La sinagoga cae derrotada, la Iglesia ataviada como una emperatriz, victoriosa, flanqueando la cruz. El clero no solo es la Iglesia hispana, el clero también tiene que demostrar su rectitud, su piedad. Fíjense que la Iglesia en cualquier punto geográfico, en este caso, tuvo durante los siglos XI y XII que potenciar la formación intelectual de sus clérigos. Además, lo que tuvo es que perseguir conductas sexualmente no procedentes. El amancebamiento era bastante habitual en los clérigos de la época, un amancebamiento que además podía tener como consecuencia la descendencia. Había que cuidar y había que testar y que legar a esos hijos. Se empezaría a disgregar el patrimonio de la Iglesia y empezaría a mermar. Pero de todos los problemas con los que tuvo que lidiar la jerarquía eclesiástica respecto a las conductas de los sacerdotes, seguramente la falta más perseguida y el pecado que fue considerado más pernicioso fue la simonía. La simonía era la compraventa
de beneficios, de bienes y de beneficios eclesiásticos. Simonía, el término simonía viene de Simón el Mago. Esto nos lo narran los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 8. Lo que nos dicen es que Simón el Mago era un predicador que, estando en Jerusalén, vio como Pedro y Pablo sanaban imponiendo las manos, que era un don que les había otorgado el Espíritu. Él se acercó a ellos y lo que les dijo es que les pagaba el dinero que le pidieran para que le enseñaran, le transfirieran ese don. Pedro y Pablo le echaron con cajas destempladas y a partir de ahí, y esto ya no lo cuentan los Hechos, los apócrifos, leyendas posteriores, lo que nos sitúan es a Simón el Mago en Roma, en el foro y delante de Nerón, haciendo artificios de magia y pavoneándose que él tenía ese derecho divino, que a él el Espíritu le había otorgado esa capacidad o ese poder de realizar milagros. Pedro y Pablo lo ven en Roma, se indignan, oran y en ese momento, desde las alturas, Simón el Mago es derribado por 2 demonios, es apedreado y muere allí mismo delante de Nerón. Es lo que le pasaría a cualquier clérigo simoníaco, cualquier clérigo que se dejara tentar por el dinero y que empezara a trasegar con los bienes de la Iglesia. Esto es en Saint-Germain de Toulouse, la Puerta Micheville, y en las consolas justamente debajo de San Pedro, del príncipe de la Iglesia. Yo ya les he dicho antes que no se da puntada sin hilo, y en la consola que nos encontramos a Simón el Mago, Magus, además rotulado, para que volvamos a no tener dudas, como en el momento en el que está siendo derribado. Fíjense, que se ha traído un catálogo de diablillos de lo más creativo, ¿eh? Ya llevamos, creo que 3 y cada uno diferente, derribado por estos seres de cabelleras llameantes, pero de extremidades rematadas en garras, de cuerpo velludo, en otros casos son cuerpos con escamas serpentiformes, pero la simonía. No solo es que el clero tenga que conducirse de forma recta, es que debe hacerlo, porque el clero es la imagen de Cristo en la tierra. Esto es Platerías, esto es un detalle de ese tímpano de las tentaciones de Platerías en 2 perspectivas para que vean cómo está vestido Cristo. Cristo en Platerías está con indumentarias talares, está con indumentarias eclesiásticas. Cristo es el que se está a sí mismo poniendo como modelo para todos los clérigos. En este caso es fácil para los clérigos compostelanos, un poco frente a las pretensiones de los monjes de antealtares que tenían el monasterio enfrente, con los que compartían el locus santus, con los que compartían el santuario con la tumba del apóstol, pero el obispo Gelmírez puso a sus clérigos, Gelmírez está diseñando el programa, Gelmírez seguramente lo está sufragando, y son sus clérigos los que están siendo prestigiados por el propio Cristo. Esta es una imagen que a mí me parece fantástica, permítanme la expresión aunque no sea muy académica. Esto es lo que les ha leído Marta al principio. Este es el oratorio que está en los bosques de Westfalia, a partir de ese 1099 cuando cae Jerusalén en manos de los cruzados. Esto es un roquedo, es un acantilado, y es en el frente donde de manera rupestre se han tallado las imágenes que dan acceso a un oratorio rupestre. Aquí lo que tenemos es un descendimiento, porque el obispo de Paderborn lo que quiere en realidad es reproducir los santos lugares que para aquellos que se dispongan a viajar a Tierra Santa y pasen por este santuario, les aliente, les dé esperanzas en lo que les espera su destino, o que, en cualquier caso, para los que no puedan hacer un viaje tan largo, puedan recrear en los bosques de Westfalia la experiencia de la peregrinación a santos lugares. Realmente lo que se trata es de hacer un santuario donde se reproduzca la liturgia de Tierra Santa. ¿Y qué hacemos con unos hombres cuya propia decisión les llevó a ingresar en una vida donde la estabilidad, la clausura es el valor fundamental, y si se está en clausura es difícil estar transitando por los caminos conduciéndose a santuarios de devoción? Pues de nuevo la imagen ayuda. Aquí lo que nos encontramos es en Silos, les vuelvo a poner otro de los machones de Silos, una imagen angular donde en uno de los lados el machón lo que nos está es reproduciendo la duda de Santo Tomás, mientras que en el contiguo lo que se encuentra reproducido es el episodio de los discípulos de Maús. Aquí esto lo traigo frontal, para que vean que es que les he puesto el anterior, para que vean que son las imágenes que están combinadas. Nos está dando el escultor silense la dualidad de experiencias de vida religiosa que separaría al laico del monje,
el monje benedictino en este caso. El laico, a lo mejor menos preparado, más movido por lo sensible, por lo sensitivo, necesita viajar, necesita aproximarse a las reliquias, porque es el contacto con la reliquia lo que le afianza en su fe, igual que el propio Santo Tomás no creyó hasta que físicamente, sensiblemente, introdujo sus dedos en el costado. El monje debe descubrir a Cristo en la vida diaria, en lo cotidiano del monje, en el silencio, en la quietud y en las escrituras, como descubren los discípulos de Emaús la identidad de aquel que les acompaña en su viaje en la fracción del pan. Luego dicen, ya, si le notábamos cómo se enaltecían nuestros corazones con sus palabras, lo descubren en la quietud, no con lo sensible, pero es que además piensen cómo está reproducido. Bueno, el relieve de Silence es fantástico, lo cojan por donde lo cojan. 3 imágenes monumentales, se elimina cualquier detalle de fondo para que nos fijemos en la identidad, pero Cristo con ese gorro de gajos, el gorro de los peregrinos, que además lleva un zurrón con una venera. Cristo no es solo un peregrino más, Cristo es el primer peregrino jacobeo. Es el primero de los propios peregrinos que van a Santiago, y los monjes no van a salir, pero van a peregrinar en el propio claustro, porque allí se trabajó ese beato, bueno, este es el que se encuentra en Burgo de Osma, pero mapamundis en manuscritos de beato, muchos. Y estos mapamundis lo que reproducían son los principales santuarios de la cristiandad. En España, la Basílica de Santiago en el 86, poquito, la capilla central de la cabecera y poquito más. Pero Galicia, Santiago estaba en Galicia y Galicia representada por un faro, por la Torre de Hércules. Pero esos mapas eran los que movían, sin salir del claustro, a los fieles, a los monjes. Les indicaban cuáles eran los santuarios para que ellos evocasen. Frente a la peregrinación, que era el término de ponerse en camino físico, estaba el peregrinaje, que era el término que apelaba a una peregrinación espiritual, o lo que se conocía en la literatura monástica como peregrinatio stabilitate, en la quietud. O, ¿qué hacemos con imágenes como esta? Y aquí es donde la historia, la sagrada y la contemporánea entran en juego. No voy a leerles todo, pero me voy a quedar con estas imágenes. Son unas imágenes que están todas fechadas en época del reinado de Alfonso VIII, todas a partir de la década de 1170, 1180, que tienen un entorno geográfico muy específico, que es la zona de la Bureba en Burgos, los límites con la zona de La Rioja. Entre el otoño de 1162 y la primavera de 1163, Alfonso VIII es rey, pero es rey niño, su minoría de edad, y además fue una minoría muy conflictiva. De hecho, es que en algún momento creyó que iba a ser incluso asesinado por su tío, el rey de León. A lo mejor eso nos explica las 24 escenas de matanza en Soria. El niño vivía custodiado en Soria. Pero voy a estas escenas de la Epifanía. Entre esos 6-8 meses, el rey de Navarra ocupa zonas de La Rioja que pertenecían al trono castellano. No llega a hacerse con la sede real de Nájera, aunque era su intención. A partir del año 69 hay una reacción castellana que poco a poco va a recuperar el territorio, y en el año 79 el rey de Navarra desiste completamente de la ocupación de este espacio castellano. Y precisamente entre ese 69 y este 79, desde la reacción castellana hasta el desistir definitivamente Navarra de sus aspiraciones a Rioja, nos encontramos cómo empiezan a proliferar las escenas de adoración de los reyes. Hay muchos autores que poco a poco nos van diciendo si no tendrá esto una conexión con la política del momento. Sí, todos estos reyes reclinándose, arrodillándose en esa especie de gesto vasallático, del ritual vasallático, frente a un rey, que es el niño, ¿no sería un poco la victoria del propio Alfonso, que tuvo que ver cómo el rey de Navarra o su tío, el rey de León, tuvieron que acabar rindiéndole homenaje y reconociéndole como rey de Castilla? En este caso, una imagen religiosa que podía esconder una lectura política. Pero fuese cual fuese la voluntad en cada uno de los centros, que no se nos olvide que hay que hablar del final de los tiempos. Al final de los tiempos, las imágenes de la gloria, esa escatología de la que ya vamos a entrar en el Apocalipsis. Las grandes majestades. Estas majestades que, bueno, una visión de San Juan, una visión de San Mateo, un juez, un juicio final como los principales ejemplos iconográficos. La visión de San Juan es la más habitual,
Vi el cielo y se apareció el Hijo del Hombre, rodeado por los 4 símbolos de los evangelistas, los ancianos y los reyes que cantaban su gloria. Bien, esta visión de San Juan, lo que conocemos como Pantocrátor, como las Maiestas Domini. Estos temas, y es verdad que hasta en los mejores ejemplos, esto es San Pedro de Moissac, son las imágenes más resecas, vamos a decirlo así, de la escultura románica, pero esto es una de mis reivindicaciones, no es por incapacidad ni mucho menos. Ustedes piensen que lo que nos transmite el Apocalipsis es que Cristo, una vez que asciende a los cielos, va a permanecer inmutable y en gloria hasta el momento de su segunda venida. Pues piensen ustedes también cómo se puede representar atemporalidad, eliminando todo tipo de movimiento, eliminando todo tipo de expresión corporal. Si yo sonrío, eso puede significar que antes he llorado o que puedo llorar después, que puedo hacer una mueca. Si mi gesto es impasible, puedo estar así eternamente. Es la misma idea, eterna y preexistente, de las ideas platónicas. El románico es un arte conceptual. El románico es un arte que bebe de los principios platónicos. De manera que les he traído un montón de imágenes donde hay diablillos que se mueven, personajes, les he traído colegios apostólicos hasta con confusión, con desorden. Si llego a las imágenes trascendentes de la temporalidad del final de los tiempos, quietud e inmutabilidad. ¿No sabían hacerlo? No, lo sabían hacer perfectamente. Pero estos sí que eran, y permítanme la expresión, exigencias del guión. El colegio apostólico a los pies, ellos son los que van a transmitir la realidad de los hechos con su palabra, pero vamos a tener un segundo esquema de Maiestas Domini. Y en este caso la fuente va a ser San Mateo. Es la que nos va a hablar del Hijo del Hombre, del que sufre, del que duele. Ya no es lo atemporal, sino cómo se va a presentar, cómo va a retornar de manera real, de manera no atemporal, sino presente. Bueno, pues va a ser otro Mateo. Si el relato parte de San Mateo, va a ser otro Mateo. Mateo, nuestro Mateo compostelano, el que mejor nos va a transmitir esta imagen del Hijo del Hombre que ha tenido que sufrir para salvar. Es la imagen del varón de dolores, Cristo, enseñando las llagas, enseñando la llaga del costado, las de los pies y sobre todo acompañado de ángeles que llevan los instrumentos de la pasión. Seguiremos teniendo apóstoles en las jambas, seguiremos teniendo el coro de ancianos músicos, pero estamos ante el Cristo humano que sufre y que sufre por la humanidad. Detalles de lo magnífico que es el pórtico, pero San Mateo no nos anuncia sino la fase siguiente. Ha sufrido para salvar, pero cuidado que va a haber un juicio. Y en ese juicio, venid a mí, benditos de mi Padre, y los coloca a la derecha, y a los condenados los dejará caer de manera displicente con la izquierda y serán sometidos a todo tipo de torturas. Esto es Conques, esta es una abadía francesa y seguramente es uno de los juicios finales más completos que yo conozco del románico. 1120 aproximadamente, fíjense la quietud de los bienaventurados y la convulsión, el movimiento, incluso si tuviéramos tiempo, las muecas, los gestos de dolor que realizan los condenados. ¿Que no tenemos una gran superficie para analizar todo un juicio final? Podemos tener la idea del juicio únicamente a partir de esquemas básicos. Esos esquemas pueden ser la presencia de intercesores, la Virgen y San Juan. Son los que van a interceder por las almas ante el Padre. Santo Domingo de Soria, un esquema derivado de Soria que es Berlanga de Duero. Hay un esquema que a mí me parece fantástico, que es el de la psicostasis. La psicostasis es el pesaje de las almas. El protagonista es San Miguel, bueno, aquí tenemos a San Miguel alanceando al dragón, pero San Miguel también está, aquí lo que peor se ve es la balanza, hay una balanza romana. El seno del Padre, Abraham, los patriarcas, con las almas de los que tienen que ser juzgados. San Miguel, que lleva una balanza con 2 platillos, aquí lo que vemos es el almita, que va a subir, y un diablo. Un diablo que lo que va a intentar es vencer el platillo hacia su lado. ¿Para qué? Para arrojar el alma del que está siendo juzgado, no a la gloria, sino al infierno. Y el tema es un tema que procede del mundo egipcio. El tema es el juicio de Osiris, no tenemos sino que cambiar identidades. Donde está el dios chacal, ponemos a San Miguel, tenemos el esquema de la balanza.
¿Dónde está el demonio? Saben que en Egipto estaba un ser híbrido, mitad hipopótamo, mitad leopardo, que se llamaba Anmit, que era el devorador de corazones. Donde se colocaba el corazón en el mundo egipcio se coloca un alma desnuda, un cuerpecillo desnudo, que es la representación del alma en iconografía cristiana. Los coptos en Egipto, las primeras comunidades coptas en Egipto, tuvieron el tema. Cuando hubo que crear esquemas apropiados para un nuevo credo, que no tenía imágenes en su origen, hubo comunidades que de su entorno, de su tradición, recuperaron aquello que les podía servir y lo único que hicieron fue reconvertir los símbolos que necesitaban. De ese pesaje del corazón del mundo egipcio, de ese juicio de Osiris, acabamos teniendo esas psicostasis, esos pesajes de las almas con San Miguel como protagonista. San Miguel de Estella en este caso. Y esta es la última reivindicación, porque esta es mi última imagen. ¿Por qué cada vez que se habla de románico se sigue machacando la idea de que el románico es un arte oscuro, es un arte donde solo se habla de un Dios Padre que condena, donde lo que pesa es el pecado porque tendremos un juicio y todo el mundo va a acabar en el infierno? Y sin embargo se habla del gótico y los dioses del gótico, los cristos, son todos humanos, amables, sonríen, todo es salvación, se les llama los baudiers. No. En el románico, desde el principio de la iconografía, lo que nos dice la imagen es que todo está pensado para la salvación y que únicamente se condena a quien quiere condenarse. Esto es, por ejemplo, lo que nos muestra, sin necesidad de nada más, la iglesia de Santiago en Carrión de los Condes. Fíjense esa imagen. Es casi como encontrarse ante una divinidad clásica, un Zeus, un Júpiter, el plegado, la potencia, la guedeja de las barbas, el claroscuro con el empleo del trépano. Esto está en un friso de sobrepuerta. ¿En la puerta qué hay? En la puerta hay una dovela donde las figurillas representan acciones de la vida cotidiana. ¿Para qué nos vamos a ir más lejos? Son las acciones las que van a salvar o a condenar a cada uno. Cristo, desde arriba, lo único que se limita es a gravitar con el libro de la vida en las manos. Lo que tú hagas aquí será lo que decida que va a pasar contigo, pero te puede salvar. Y tan cierto es que se puede alcanzar la gloria, que la gloria se representa en San Vicente de Ávila, por encima de esa lección moralizante que nos da la muerte de Lázaro. Lo que nos encontramos es una cornisa donde por parejas hay figuras que están prácticamente desnudas, pero no es un desnudo procaz, no es una condena, no es una visión del pecado. Son figuras que están alegres, que están tranquilas, que se ríen, que hablan, que miran por si sucede algo por encima de ellas, que se asoman para ver qué es lo que hay debajo. Ellos son los resucitados, han resucitado también en carne. Ellos son los que nos están dando esa lección. Con esto acabo, porque vuelvo, como si hubiera lanzado un boomerang al principio, vuelvo a San Agustín. ¿Recuerdan aquella cuarta fase que era después de la subgratia impaque, en paz? Ellos son los que nos están indicando que ellos están en paz. Es todo un friso de resucitados, pero poco más se puede decir porque es una edad que si llega, aún no ha llegado. Muchísimas gracias.